Dios les bendiga, hermanos. En esta preciosa tarde vamos a presentar la lección 18 de este expositor Parábolas de Jesús, y el título de la lección es El rico insensato. Nuestra base bíblica está en Lucas 12 del 13 al 21, y la bendita palabra dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amantísimo Señor, que moras en los cielos, te damos gracias, Padre Celestial, por esta hora de la tarde. Bendice a todos aquellos que están haciendo su altar familiar, y que esta palabra, Señor, nos ayude a comprender de la generosidad que debemos de tener en tu obra. Gracias, Cristo bendito, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muchas veces hemos escuchado la pregunta sobre si ser rico es malo. Y sabemos que la respuesta es no. Lo malo siempre es codiciar el dinero y ser avaros. Entonces, en esta lección se verá sobre el peligro de la avaricia, y que el Señor nos ayude para decidir con sabiduría sobre los recursos que nosotros tengamos en el reino de Dios. En el libro de Lucas podemos encontrar en varios capítulos el peligro sobre las riquezas. No solo está este tema, el rico insensato. Más adelante podemos encontrar el afán y la ansiedad, el siervo vigilante, la parábola del mayordomo infiel, el rico y Lázaro, entre otras. Entonces, en especial en este libro se puede encontrar muy a menudo ese tema. Entonces, el peligro de las riquezas y lo que esto puede conllevar. Sobre todo porque en el libro de Lucas se menciona mucho, o se da a entender, que el rico es insensible ante las necesidades de los demás. Amén. El tercer evangelista, Lucas, es especialmente consciente de la ética en torno a la abundancia y la pobreza. Si ustedes, hermanos, quisieran leer en casa algunos de estas parábolas, pueden encontrarlo desde Lucas 9 hasta Lucas 18. Pueden encontrar en ese rango algunas de las parábolas donde algunos de los personajes son ricos, o se habla de las riquezas, y también se da a conocer pues que el personaje que es alguna persona rica, cómo es de insensible ante las necesidades de los demás. Es importante mencionarles, hermanos, que en el pasaje que leímos, que es Lucas
12 del 13 al 21 se menciona en particular a un hombre rico y el título es El rico insensato. Del versículo 22 al 31, entonces habla también sobre los afanes del día a día, pero este es dirigido directamente a los discípulos de Jesús. Entonces ya al final, en el versículo 31, viene un texto que es muy conocido, pero que a veces como que se nos olvida. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En ese pasaje se habla sobre el afán y la ansiedad. El versículo 22 dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni género, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces podemos seguir leyendo el pasaje, pero entonces también no solo habla por medio de parábolas a la multitud, como lo dice en el versículo 13, que al iniciar la lectura dice: le dijo uno de la multitud. Entonces nos va a entender ese pasaje que el Señor estaba enseñando a muchas personas. Amén. Pero al final de cuentas es notar que el Señor nos quiere transmitir que busquemos primeramente el reino de Dios, que busquemos a Dios y todo lo demás será añadido. Y yo creo que cada uno de ustedes tienen un testimonio en particular cuando se ha buscado primeramente el reino de Dios y luego vienen las añadiduras, luego vienen las bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos depositando nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. En el pasaje que leímos, que fue Lucas 12 del 13 al 21, notemos que en ese pasaje, en el versículo 20, Dios le habla directamente al rico insensato y le dice: necio. El versículo inicia así: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Si ponemos atención en este pasaje, el rico está hablando consigo mismo. Dice el versículo 16: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, o sea, ahí nos está enseñando la lección que él estaba hablando consigo mismo. ¿Qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Se está hablando con él. No está diciendo: le voy a pedir a mis empleados, le voy a pedir a los que están bajo mi cargo que derriben los graneros. No, dice: esto haré. ¿Quién? El rico. Y los edificaré mayores. ¿Quién? Él estaba hablando de que él iba a edificar sus graneros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, él solito se iba a decir: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Notemos esta parte de que el hombre rico era una persona egoísta, miserable, desconsiderado. Entonces, por eso Dios le dice necio, porque necio en el uso bíblico se determina a alguien que no piensa, que está privado de la razón. Y un hombre necio se vuelve así por dos cosas. Uno, porque olvidó a Dios. Y dos,
porque olvidó que su espíritu es inmortal y además de esto, se olvidó de las demás personas. Entonces, es un hombre necio. Amén, hermanos. Entonces, en lo que les mencionaba, que él mismo, que está hablando para él mismo, expone su problema, digámoslo así, pero él solito o él mismo encuentra la solución. Entonces, esto nos está hablando de que pudiera ser que era un hombre solitario. Entonces, por lo mismo que era egoísta, tal vez ya estaba solo. No se menciona que haya tenido familia o que haya compañía con él. El pasaje, no sé, yo leyéndolo me imagino una persona solo en una gran casa, hablando solito. Amén. Entonces es cuando allí el Señor le dice necio. Él solito encuentra su misma solución, pero sí es importante notar que este era un hombre egoísta y que no pensaba en las demás personas. Este hombre creyó pensar que tenía la vida resuelta, pero olvidó planificar para la eternidad. Tal vez si el hombre hubiera trabajado en otra forma o si el pasaje mencionara otras cosas, por ejemplo, de dejarle un patrimonio a su familia, a lo mejor la situación para él hubiera sido distinta. Pero se hace notar esta parábola en particular, pues que el hombre estaba solo. En la primera parte del pasaje que leímos, cuando dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano para que parta conmigo la herencia. Entonces ya Jesús le contesta y en el versículo 15 les dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es que hoy en día, hermanos, muchas personas están así, que la vida del hombre vale por los bienes que tenga, vale por las riquezas que él tenga. Y no es así. El Señor nos está enseñando que no es así, que nosotros debemos de buscar primero el reino de Dios. Pero ojo, a veces cuando el Señor empieza a bendecir, las personas se desvían. Y por eso dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, hoy en día el Señor nos está hablando de que no vale más quien tenga más, de que no vale más quien más dinero tenga, quien más posesiones tenga, quien más carros tenga. Por ejemplo, lo vemos con esta oleada de enfermedad de COVID. No respeta género, no respeta si eres pobre, si tienes los mayores bienes que tengas. Te va a pegar y si no te cuidas te va a matar la enfermedad. Aún así, vendas todo lo que tengas y gastes todo el dinero que tengas. Pero si Dios decide, te vas. Un presidente de Jiquipilas que acaba de morir hace poco de COVID. El hombre tenía mucho dinero y murió de COVID. No pudo hacer nada. No pudo hacer absolutamente nada. Pues el dinero por su enfermedad, un descuido, lo que sea que haya pasado con él, todo el dinero que él tenía, pues no le sirvió para curarse. Entonces el Señor nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia,
es una advertencia, porque el Señor conoce la tendencia del hombre. Amén. Entonces el Señor Jesús aprovechó para hacer una advertencia al auditorio y decirles: mirad y guardaos de toda avaricia. La avaricia, pues, es el deseo desmedido de poseer cada vez más y más y más y nunca estar satisfecho. Al contrario, el Señor Jesús nos invita a que de lo que tengamos, ponerlo al servicio de la obra de Dios. Sea poco, sea mucho, cuando lo hacemos con todo el corazón, cuando lo damos con todo el corazón, Dios empieza a bendecirte. El versículo en ningún momento reprueba de ningún modo la adquisición de bienes terrenales. Lo malo aquí es el desequilibrio en las prioridades. Y por eso es que el Señor Jesús manda esa advertencia: mirad y guardaos de toda avaricia. Como les decía anteriormente, porque el Señor Jesús sabe la tendencia del hombre. Sabe que a ciertas personas, si le da más, se va a desviar. Por eso a veces yo no sé cuál sea la petición que tengamos. Pero si no ha llegado una respuesta a esa petición, el Señor Jesús sabe por qué no ha respondido. El hermano Eddie en la lección pasada mencionaba algo muy interesante. El Señor Jesús no te va a dar lo que tú quieras. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y nos gustó esa frase con mi papá, porque es así. Dios va a actuar de alguna manera que nos va a ir supliendo necesidades, no caprichos. Dios no suple caprichos a nadie. Porque el Señor Jesús, si te concede la petición de eso que tú estás esperando, puede que te alejes. Entonces, en esta tarde les invito a recapitular qué peticiones tenemos y que el Señor no las ha contestado. Amén. El Señor Jesús nos invita, nos exhorta a poner como máxima autoridad en nuestras vidas el reino de Dios. La mayor riqueza está en Él. Lo demás, Él sabrá cuándo nos lo va a dar. Y si no nos lo da, decirle: bueno, Señor, tal vez te estoy pidiendo mal, tal vez no es tu voluntad. Hágase tu voluntad con mi petición. Amén. Entonces a veces es mejor desprenderse de lo material y perecedero y ponernos a invertir en lo eterno. Como dice la Biblia, donde ni el orín ni la polilla corrompen. Y esto es el significado de ser rico para con Dios. A veces estamos pasando aflicciones, estamos pasando angustias, dolor, y solo el Señor a veces sabe lo que estamos pasando. Pero no desesperes. No desesperes, hermano. Tal vez a veces la paciencia no es nuestra mejor virtud. Entonces pidamos al Señor por paciencia, que nos enseñe a ser pacientes y aprender a esperar en Él. Dice en Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo:
no te desampararé ni te dejaré. ¿No es eso una palabra de consuelo a lo que estamos esperando? Claro que sí. El Señor Jesús nos está diciendo, no te dejaré ni te desampararé. Y más adelante en el versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Les invito, hermanos, en esta hora a que nos entreguemos al Señor, entreguemos nuestras cargas a Él. Él te está diciendo, no te desampararé, ni te dejaré. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿No es esta su palabra viva y eficaz? Entonces creámosle a Él y esperemos en Él. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que confiemos en esta palabra del Señor. No te desampararé ni te dejaré, porque tú eres mi ayudador. Y si tú me ayudas, yo no voy a temer, porque tú vas a estar conmigo. Como dice en el Salmo 23:4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el nombre de Jesús, confía en Él. Confía en que tu petición ha sido escuchada. Pero si la voluntad del Señor no se ha dado para con tu petición, aprende a esperar en Él. O recapitula y di, Señor, enséñame a entender por qué esto que estoy pidiendo aún no llega. Enséñame a esperar en ti. Enséñame a poner mis bienes, lo poco, lo mucho que yo tenga a tu disposición. Y sea poco, sea mucho que tengamos, no seamos insensatos como este rico, no seamos necios, sino seamos sabios. Dice Proverbios 4:7, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, inteligencia. Amén. Que el Señor entonces supla lo necesario conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:19. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amantísimo Señor, gracias Padre Celestial por esta enseñanza. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada hermano que escucha